Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, lunes 6 de marzo. Vamos a empezar la semana hablando de fotografía y lo hacemos con unos alumnos de la Escuela de Arte Pancho Lazo, que tienen una exposición. Pueden ir a verla, es gratuita, pueden entrar, pregunten por ahí y pueden ver esa exposición que está durante toda esta semana. Alumnos de primero y de segundo. Tenemos por aquí, tu nombre es un poco complicado, Baitiare, Rubén y Sofía. Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Por qué decidiste ser fotógrafo? ¿Que además has venido con la cámara? Sí. ¿Por qué decidiste apuntarte en el ciclo de fotografía? Bueno, yo desde pequeña la fotografía siempre ha sido parte de mí y siento la necesidad de contar cómo veo yo el mundo a través de las imágenes. ¿Y en tu caso, Rubén? En mi caso, desde pequeño siempre mi padre ha tenido alguna cámara por casa, con fotos y demás, y hace unos 15, 16 años estuve estudiando en el Pancho haciendo gráfica publicitaria, y uno de los módulos que trae gráfica publicitaria es fotografía, y a raíz de ahí más me enamoré posiblemente de la fotografía y las posibilidades que te embarca esta técnica, la técnica o el arte de la fotografía. ¿Y tú, Sofía? Bueno, yo fui alumna de la escuela en segundo de bachillerato y esta pasión afloró en mí porque, claro, ahí imparten la asignatura de fotografía y me llamó bastante la atención, y también desde niña tuve esa inquietud por parte de mi papá, que a mi papá le encanta mucho la fotografía, entonces despertó mucho esa pasión también en mí. Claro, porque estamos en la fotografía hoy día con el tema de los móviles, parece que todo el mundo sabe de fotos, pero no es así. En tu caso, claro, la profesión de fotógrafo, ¿cómo la ves tú, la profesión de fotógrafo? La profesión de fotógrafo hoy en día lo veo muy valioso, entonces se ha manchado un poco el nombre, por eso como lo que acabas de decir, en cuanto a que todo el mundo se cree ya fotógrafo cuando la fotografía no es tan fácil. Entonces lleva un trabajo detrás, lleva mucho bagaje, lleva mucho conocimiento, mucha experimentación, y considero que por ello es tan valiosa, ¿no? Porque hay que trabajarla. En tu caso, Rubén, claro, estás diciendo que tú estuviste en la escuela y has vuelto, ¿no? Es decir, un poco como que has visto que por ahí hay una salida profesional. Sí, bueno, en verdad cuando hice gráfica publicitaria mi intención era, como salida laboral, ser diseñador gráfico. Y más la fotografía quizá como, no hobby, sí, pero sí de algo que quería aprender y poder no dedicarme profesionalmente a la fotografía, pero sí como, no hobby, pero como algo que me gusta. Pero bueno, al final te vas dando cuenta que la fotografía que tiene bastante salida, sobre todo aquí en Lanzarote, por millones de actividades, tanto deportivas como culturales. La fotografía tiene mucha salida y al final, pues, por ahí sí que vas tirando, ya dejas de verlo como casi un hobby a verlo como algo profesional. Y en tu caso, Sofía, que has empezado este año, ¿tú tienes ya idea o por dónde vas a ir? Bueno, a mí me gusta mucho todo eso de la moda, ¿no? Y los eventos. Aún estoy por decidirme entre esas dos, pero sí que tengo claro lo uno o lo otro. Y es muy bonito a través de este ciclo cómo nos demuestra a nosotros los estudiantes que es más que pulsar un botón, ¿no? Que hay muchos conceptos, mucho trabajo, mucho conocimiento, y no solo es lo que la gente piensa, no es algo tan sencillo, sino hay mucho amor, mucha pasión también en ello. Bueno, nosotros hemos ido hasta la Escuela de Arte para que ustedes vean ese trabajo. Vamos a ver un poquito de la exposición y después seguimos hablando.
hemos estado viendo esa exposición. No sé si hemos visto, lo vimos por ahí, alguna de Sí. esas. Por ejemplo, en esta exposición, ¿en qué te centraste tú? Cuando de las que expones, de las obras de la exposición. Bueno, yo he expuesto un poco de todo, he expuesto un poco de movimiento, de trascendencia, he expuesto bodegones, unos ejercicios técnicos que hicimos el año pasado y bueno, ejercicios básicos que al final hemos puesto todo el corazón en cada uno de ellos. Rubén, tú, lo que decías son ejercicios porque muchas de estas fotografías la han hecho ustedes durante las asignaturas, durante los cursos, pero cuando tuviste que elegir, ¿por qué optaste? Bueno, en la exposición hay varias fotografías que hicimos en conjunto, pero también es verdad que hay fotografías que realizamos el año pasado en técnicas de fotografía. Entonces, yo por ejemplo me decanté por precisamente una que hicimos el año pasado a la raíz de que había que hacer un bodegón, en el que se nos solicitaba que ilumináramos una pieza y la recreáramos como nosotros quisiéramos, porque el primer año técnicas va sobre precisamente eso, las técnicas de la fotografía, pero al final el último trabajo que hicimos el primer año fue un poco como que fuera un poco más artística, que cada alumno pusiera un poco más de sí a la hora de sacar la fotografía. Y después también otra que hicimos también a mediados, que era la de representar a una modelo. Nos tocaba un papel y entre grupos de 3 compañeros teníamos que hacer una representación de la modelo en sí. En mi caso me tocó, teníamos que representar a una monja, sin atuendo, sin atrezo, solo con la iluminación y la pose. Entonces me decanté por esas dos, aparte de las demás piezas que tenemos que sí que son en conjunto de todos los... ¿Y tú, Sofía? Bueno, nuestra clase hizo algo mucho más enfocado en la fotografía analógica y lo hicimos a través de la cámara estenopeica. Nosotros mismos la fabricamos, que consistía en una caja de cartón pintada de negro, le hacíamos un pequeño estenopo y poníamos una platina que la sacamos de latas de bebida energizante, que es de mayor calidad, y luego de eso íbamos al laboratorio, cargamos las cámaras con papel fotográfico y la llevamos fuera y también hicimos algunas pruebas con flash en el estudio. Fue un ejercicio que nos ayudó mucho a entender la raíz de la fotografía en sí, como ese proceso más tradicional, ¿no? Para ya luego entender mucho mejor lo digital. Estamos, claro, hablamos de fotografía, pero contésteme, no lo voy a hacer, cada uno me dice, pero hablamos al final de un arte, ¿no? Es decir, no solo es apretar un botón, ¿no? Sino que detrás de lo que estamos viendo hay primero un trabajo muy grande, pero tiene que haber un concepto también de lo que es el arte, ¿no? Sí, sí. Esto es una discusión que hay desde que la fotografía, cuando los pintores y los fotógrafos pues tenían esa discusión, sobre todo desde la pintura se decía que la fotografía era primero yo apretaba un botón. Si estudian fotografía se dan cuenta que al final no, si quieres hacer una fotografía artística tiene que haber una preparación previa, una iluminación que tienes que buscar y también depende del tipo de fotografía que quieras sacar, ¿sabes? Pero por ejemplo si es una fotografía artística que vas a realizar en estudio sí tienes que tener un trabajo previo, incluso fuera, en exteriores que también hay que tener unos conocimientos que tienes que sacarlo a relucir. ¿Tú qué opinas? La fotografía, pues eso, como dice mi compañero Rubén, tiene que tener un trabajo previo. Entonces eso es lo que se denomina, por eso se denomina arte. No es una simple mera fotografía, tienes que tener un bagaje para llevar a ese concepto, para hacer esa fotografía. Tú eres la más nuevita, que has empezado este año, a ti te han dado todavía, estamos empezando a construir una cámara de fotos, ¿no? Pero me imagino que te insistirán mucho, ¿no? Los profesores, ¿no? De que no solo es el móvil tiene sus ventajas, pero que no solo hablamos de eso, ¿no? Exacto, sí, para saber expresar nuestros sentimientos y para saber si transmitir eso que nosotros queremos, hay que saber componer, hay, como ellos decían, muchas cosas que complementan ya como ese arte final que se da después. Cuando ustedes hablan así con sus compañeros, ¿no? Que dicen, están hablando de fotografía, claro, tener que explicarle a alguien que hace 700 fotos al día con un móvil, ¿qué le dices tú a tus compañeros, a tus amigas, amigos? A que paren.
que paren, respiren y que miren, sobre todo que miren. Nosotros ahora recientemente estamos con un trabajo, con un proyecto con cámara analógica de gran formato. Entonces estamos hablando de que tenemos placas muy limitadas. Me explico. Para hacer una fotografía se pueden tardar hasta 2 horas porque tienes que visualizar cada movimiento, cada luz. Tienes que prepararla tan bien para que salga bien al final, porque el revelado es otra historia. Entonces nos hemos dado cuenta de la necesidad y de la importancia de parar a visualizar. No hacer ráfagas de fotos, sino parar y decir, ¿qué estoy mirando? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Eso es lo que les diría a los fotógrafos de móviles. Más o menos lo que dice la compañera Baitiar es que es un poco... Ahora mismo estamos en ese proceso del de analizar un poco más la fotografía que quieres sacar. Entonces, sí es verdad que hay que parar un poco y ponerse a mirar, a observar. Entiendo que cada uno, según el estilo de fotografía que vayas a sacar, con una prueba deportiva no vas a ponerte a analizar y sí que Claro, vas a tener que disparar, pero con una fotografía artística sí que habría que pararse, respirar. Lo que pasa es que a lo mejor cuando hablamos de deporte también tienes que conocer muy bien ese deporte. Exactamente. Saber en el sitio en el que estás para que También. esa imagen, es decir, no es llegar allí y ponerte a hacer fotos, ¿no? Sí. Eso como me diría un amigo, eso es rodaje, y como me diría un profe, eso es el músculo. El músculo que trabajamos, entonces como pues sí, hay que tener ese músculo y hay que saber gestionarlo, pero sí, hay que tener un pequeño bagaje y tener conocimiento por lo menos de la fotografía que vas a realizar. Tú, Sofía, estabas diciendo que te gusta la moda, claro, me imagino que eso también tienes que tener una especial visión de lo que es la moda, ¿no? Para que esas fotos transmitan Claro. lo que quieres, ¿no? Claro, obviamente hay que tener idea de las cosas. Y es porque de pequeña mi sueño era ser diseñadora de modas, entonces sí que leía mucho, me informaba mucho con respecto a eso y vi como una opción el dedicarme a fotografía de moda, que sí es un mundo muy complicado de mucha exigencia y muchas cosas, pero hombre, también es muy bonito. Ustedes están aquí en Lanzarote, claro, que a lo mejor la gente dirá, no, pero para triunfar hay que salir fuera. Tú decías que Lanzarote te da muchas oportunidades, ¿no? Pero sí. se han planteado en un momento dado decir, es que si no salimos... Está claro que al final necesitas tener un poco más de abrir por lo menos un poco más de fronteras para a lo mejor quizás ser más conocido. Pero creo que, o sea, Lanzarote te da bastantes recursos para poder trabajar en cualquier ámbito fotográfico, sea bodas, eventos deportivas. Aquí tenemos pruebas deportivas internacionales, el Ironman, el Volcano que se celebró hace una semana. Aparte, pues somos un destino de bodas. Quiero decir que hay bastantes palos que tocar en la fotografía en Lanzarote, fotografía submarina, quizá no tanto en la astrológica, que sí que es verdad que el año pasado era una de las prácticas que estábamos haciendo porque la contaminación lumínica que hay en Lanzarote no te permite tener, por ejemplo, esa capacidad que a lo mejor hay en el Hierro, que sí, o la palma, esa que se ven espectaculares, exactamente, ¿no? Sí. Aquí también se han sacado fotos así, pero quiero decir que Lanzarote está más delimitada en ese aspecto, pero que sí que hay un campo muy abierto. Que a lo mejor para triunfar necesitas salir fuera, no, yo pienso que desde aquí puedes hacerlo, pero expandirte. ¿Y alguno de ustedes se ha planteado, es decir, este año ustedes terminan en segundo, todavía tú estás en primero, en segundo, seguir formándose, es decir, ahora quiero hacer esto? Hombre, yo por ahora... Vamos a terminar segundo, ¿no? Sí, vamos a terminar y ya miraremos después. Sí que es verdad que yo por lo menos voy a hacer mi práctica Erasmus, voy a ir 2 meses al extranjero y ya después me plantearé si quedarme allí o volver. Sí que es verdad que, como dice mi compañero Rubén, tenemos la suerte y el privilegio de vivir en una isla tan rica y tan llena de oportunidades que muchos no sé por qué se cierran cuando yo solo veo oportunidades en esta isla. Veo muchas puertas abiertas, veo muchos campos a disfrutar. Veo no tanto astronomía, como dice él, pero veo también mucho cielo abierto, mucha boda, mucho deporte. Entonces, ¿Y a dónde te vas a ir de Erasmus? Estoy planteándome ir a Irlanda. A Irlanda. ¿Tú no? No. ¿Y en tu caso te irías de Erasmus? Eso... Sí, eso está entre mis planes y
sí me gustaría hacerlo en Francia. Hace poco tuve la oportunidad de ir y es un país, vamos, que es la cuna del arte y hay un montón de cosas para enriquecer la visión. Bueno, pues chicos, gracias por venir, por explicarnos esas inquietudes y hablarnos de la fotografía, porque yo siempre digo lo mismo, un móvil no es fotografía, ¿no? Es decir, puede serlo, pero un buen fotógrafo siempre es un buen fotógrafo, ¿no? Así que nada, gracias. Ustedes recuerden, en la Escuela de Pancho Lazo pueden ir a ver esa exposición, la hemos visto un poquito, tienen toda esta semana, no sé si esta semana y la próxima o solo esta. Creo que la próxima Pero también. sí que hasta el 18, creo. Sí. Ajá. Bueno, nosotros ahora vamos a continuar y lo vamos a hacer hablando de César Manrique, y es que el pasado viernes tenía lugar en Los Jardines del Agua la presentación de un libro que habla un poco pues, de César Manrique y el municipio de Aría. Vamos a verlo y después seguimos. Es posible comprender Lanzarote sin la labor de César Manrique. César Manrique es uno de los grandes hijos de Lanzarote y la figura más relevante de nuestra historia contemporánea. Hace más de 30 años que no está, pero su labor es tan imponente que es imposible comprender Lanzarote sin sus aportaciones. Los centros turísticos son su gran creación. Propuso una relación armónica entre el arte, la naturaleza, un ideario que concretó en su gran creación. Los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote. Tener tan presente a César Manrique a través de su obra y a través de su fundación. Así que, de nuevo, enhorabuena, profesor Galante, muchas gracias y saludos a todos. Que Manrique no debe ser un objeto. Manrique es el motivo. O una simple flor, te das cuenta que está diseñado con un talento y un misterio de ver que después de haber estado un grano de trigo en las pirámides de Egipto o en las tumbas del Valle del Gran Rey durante miles de años y que luego la planta y esa energía surge y brota, ¿dónde está encerrada ese talento y ese conocimiento para poder inventar semejante proceso físico-químico impresionante? Saber de César en Biosfera Televisión, el programa donde los centros educativos de secundaria de la isla se enfrentarán respondiendo preguntas y resolviendo pruebas sobre la vida, obra y pensamiento de nuestro artista universal. Conoce con nosotros el universo Manrique. Saber de César en Biosfera Televisión. Saber de César en Biosfera Televisión, el programa donde los centros educativos de secundaria de la isla se enfrentarán respondiendo preguntas y resolviendo pruebas sobre la vida, obra y pensamiento de nuestro artista universal. Conoce con nosotros el universo Manrique. Saber de César en Biosfera Televisión. Centros de Arte, Cultura y Turismo, Cabrera Medina y Cabildo de Lanzarote patrocinan este espacio. Bueno, recuerden, esta noche sobre las 8, una nueva capítulo, edición de este espectacular concurso sobre César Manrique que estamos haciendo y en el que están participando los institutos de la isla de Lanzarote. Y vamos a hablar no de César Manrique, pero también está muy vinculado porque vamos a hablar de nuestro patrimonio geológico, que además César, como no podía faltar de otra manera, ha sido y el gran defensor de nuestra isla. Y vamos a hacerlo con el consejero responsable de Geoparque, esa figura, ese galardón que tenemos en Lanzarote y que es fundamental para cuidar nuestro patrimonio geológico. Así que, Nicolás, gracias por venir. César Manrique está claro que fue el que nos marcó el camino, ¿no? Y ahora somos nosotros el que tenemos que seguir, ¿no? Así debe ser, y un reconocimiento como es el que se llamó Geoparque, yo creo que nos obliga a seguir la estela de César Manrique sin duda, ¿no? Para que ponernos en contacto, estamos hablando de Geoparque, pero seguro que hay muchos que están despistados. ¿Qué es Geoparque? ¿Por qué Lanzarote está catalogado como Geoparque? Bueno, está catalogado como Geoparque precisamente por la importancia geológica que tiene y las diferencias que tiene con respecto a otros lugares del planeta, hasta tal punto que, bueno, no sé si saben que incluso NASA y otras empresas aeroespaciales vienen a entrenar y a reproducir las condiciones que supuestamente existen en Marte por la geología especial de Lanzarote, volcánica, ¿no? Entonces, bueno, eso entre otras cosas
hacen de Lanzarote un lugar especial para investigaciones de todos los lugares del planeta, ¿no? Estamos nosotros que tenemos la Reserva de la Biosfera, Geoparque no forma parte de la reserva, es decir, el título son totalmente diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes. Es verdad que hay sinergia y que se colabora, por supuesto, entre Geoparque y la propia Reserva de la Biosfera. Hay muchos espacios que además son protegidos comunes, como no puede ser de otro modo, teniendo en cuenta que la Reserva de Biosfera es toda la isla. Hay que tener en cuenta que el 50% del territorio de la isla está protegido por alguna herramienta, valga la redundancia, de protección, con lo cual, por supuesto, coinciden espacios en los que tanto Reserva como Geoparque son espacios protegidos, ¿no? Tenemos Geoparque y ustedes van a poner en marcha una campaña entre los colegios, porque me imagino que es fundamental, ¿no? Que desde abajo empecemos a defender nuestro patrimonio, ¿no? Una campaña además de bonita, ambiciosa, en el sentido de que vamos a empezar desde niñas y niños de 3 años hasta llegar a primero de bachillerato, aplicado obviamente a las diferentes edades. Tenemos desde cuentacuentos, elaboración de talleres de compostaje, de reciclado. Cuando vamos aumentando en edad, pues las cosas se van, trabajo sobre investigación geológica para chiquitos y chiquitas ya de los quinto o sexto curso. Cuando nos pasamos al resto de la ESO ya en el instituto, tenemos talleres, porque igual van a hablar de reciclaje, van a haber visitas a lugares especiales de interés geológico y hasta llegar a bachillerato. Entonces son una serie de talleres, muchísimo trabajo, donde los colegios hemos decidido que sea en los 7 municipios, 7 escuelas y 7 institutos, ¿no? 7 colegios y 7 institutos van a poder pedir solicitud para que se realice en su centro. Es hasta el 7 de marzo, la inscripción está abierta, pero... no, hasta el 10 de marzo. Hasta el 10 de marzo. Hasta el viernes 10. Este viernes. Pero, ¿todos los institutos pueden participar o hay...? Uno por municipio. Uno por municipio. Eso se replicará, se volverá, pero ahora pues tenemos el compromiso de por lo menos llegar a un instituto de cada municipio y a un colegio de cada municipio. Ajá. ¿Y qué es lo que, bueno, me imagino que ustedes también eso ya lo habrán distribuido entre los centros, pero ¿es un colegio a todos los niveles? Un colegio a todos los niveles, efectivamente, un colegio a todos los niveles, de 3 años, pasando por infantil, o sea, todos los niveles hasta el primero de bachillerato tenemos. Y ahí se va a dar prácticamente de todo, ¿no? Por lo que he visto es ciencia ciudadana, geoconservación, productos incluso de kilómetro cero, ¿no? Efectivamente. A medida digo que mayor es la edad de los chicos, pues entraremos en asuntos más directos de lo que es Geoparque, pero los pequeñitos, vía cuentacuentos, vía actividades en la naturaleza, van a poder, o de la naturaleza, van a poder conocer la importancia de Lanzarote como geoparque mundial, ¿no? Claro, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que vamos por cualquier sitio, ¿no? Nos hacemos fotografías, nos metemos por cualquier lado, sin darnos cuenta que a lo mejor una pisada está destruyendo parte de nuestra geología, ¿no? Efectivamente, hay lugares que están y deben de seguir así, que no sean antropizados. Entonces, pues como bien dice Domingo, hay que explicar a niños y niñas que realmente hay espacios que queremos conservar así, porque es parte de la esencia de nuestra isla. Y, por supuesto, además de todos estos talleres que decía, pues también vamos a hablar de la importancia de proteger nuestra isla, como ya no solo como geoparque, sino también como reserva de la biosfera, ¿no? Que son inseparados ambos. Pero muchas veces yo oigo a gente que dice, pero es que ya no nos dejan ir por ningún lado, es que la isla es de nosotros, es que siempre nos prohíben ir a sacar fotos. ¿Qué le podemos decir? Le podemos decir que precisamente como la isla es de nosotros tenemos que conservarla. O sea, vamos a ver, dentro de unos años, si no ponemos límites ahora, bueno, yo creo que es voz populi lo que ocurrió hace poquito con una influencer que se fue a hacer fotografía a Los Clicos, a la montañita de Los Clicos. Vamos a ver, yo creo que tenemos que hacer respetar nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio geológico, y no hay otra forma que respetando el espacio, tanto nosotros y nosotros los que vivimos en la isla, como quienes nos visitan, porque resulta que si destruimos lo que a la gente atrae de nuestra isla, bueno, pues ya no habrá una causa, esa es una razón. La otra razón, evidentemente, es porque es un medio natural a proteger a nivel planetario y debemos ser corresponsables con ese medio, ¿no? Entonces no queda otra que proteger espacios. Hablemos de lugares en los que ahora mismo están siendo desgraciadamente masificados, que tenemos que poner herramientas, tenemos que poner más agentes medioambientales, tenemos que poner más personas que conserven esos espacios y que los protejan,
del mal uso que a veces hacemos. Dice, pues podemos hablar del volcán del Cuervo, como podemos hablar del propio espacio del charco de los Clicos. Tenemos que protegerlo, porque aparte del trabajo de erosión que hace la propia naturaleza, nosotros estamos acelerando ese proceso. Claro, nosotros podemos pensar que si yo voy ahora, por ejemplo, las chicas que han subido a lo alto de la montaña, seguramente no habrán roto nada, pero claro, el problema no es que suban 2, el problema es que en Lanzarote, con 3 millones de visitantes, más los 100 y pico mil, suban 100.000 personas al día a lo alto de la montaña, ¿no? Sin duda, de hecho, ellas pidieron disculpas a nuestros agentes medioambientales, pero yo lo que digo, mira, las disculpas privadas no valen. Las disculpas tiene usted que pedirlas en el mismo espacio donde puso la fotografía, que tiene 262.000 seguidores. Si esas 262.000 personas imitan su acto de subir allí, pues ahí tenemos un problema. Entonces, yo creo que ahora el trabajo educativo que ellas deben hacer precisamente es pedir disculpas públicamente por ese mismo medio y decir, mira, eso no está bien hecho y es verdad que nos equivocamos y hay que proteger ese espacio. Y eso, asumirlo todas las que vivimos aquí y quienes nos visitan, ¿no? Claro, porque está claro que hablamos de agentes medioambientales, pero en Lanzarote, ¿qué vamos a poner? 10.000 agentes medioambientales, es casi imposible, ¿no? Quizás por eso a lo mejor este tipo de campañas, para que seamos nosotros los que también en un momento dado le podamos decir a alguien, oye, y explicarlo, porque a veces no es solo decir no subas ahí o no estés ahí, sino saber explicar por qué no puedes ir ahí, ¿no? Evidentemente, claro, el trabajo importante de los agentes medioambientales no solo es vigilar, sino también es un trabajo educativo, y además el Cabildo tiene educadores medioambientales que hacen esas tareas en los diferentes institutos y colegios de la isla. Pero bueno, hay una cosa que es cierta, tenemos 8 agentes medioambientales para toda la isla. Que son muy pocos. Para toda la isla, poquísimo. Muy poco. No para toda la isla, para las 2 islas, La Graciosa y Lanzarote. Bueno, 8 que tienen días libres, que descansan, vacaciones. Que no trabajan más de 4 al día. Exacto. Porque es así, ellos tienen días que tienen que librar, vacaciones y demás. Entonces, la realidad no es que haya 8 agentes medioambientales cada día, no, ni siquiera es eso. Por otro lado, yo creo que habrá... Pero, perdona, Nicolás, de todas formas la gente dirá, pues pongan más, que es el trabajo de los políticos. Sí, sin duda, eso es lo que iba a decir. Es decir, yo creo que tenemos que aumentar la plantilla de educadores medioambientales, sobre todo, volviendo al principio, teniendo en cuenta que una isla, que el 50% de la isla está protegido. Entonces, es insuficiente 8 agentes medioambientales para 2 islas, además. Pero luego, por otro lado, es verdad que los agentes medioambientales pues tienen que presentarse unas oposiciones, pero yo creo que continuamente, y es una apreciación personal de Nicolás, sacamos a cada 2 por 3 convenios de empleo, pues igual deberíamos ir pensando en algunos de estos convenios de empleo que tienen de duración 1 año, o reeditarlo cada año, donde tengamos personas que, vale, no un agente medioambiental, pero una persona que con un walkie, con un teléfono, puede, oye, aquí hay un grupo de personas, por favor que venga un agente medioambiental. Claro, tenemos algo habrá que hacer. Muchos planes de empleo que es limpieza de márgenes de carretera. Entonces a lo mejor es decir, no todo limpieza de márgenes, que también, pero que a lo mejor ese tipo de limpieza medioambiental también es importante, ¿no? Es decir, no hace falta que tenga, porque autoridad, si no has sacado posiciones, no tiene, ¿no? Es decir, hoy día un agente medioambiental sí tiene autoridad. ¿no? Exactamente, sí. Un agente de la autoridad, sí. Eso sí lo tiene, porque ahí sí puedes actuar, pero alguien, lo que decía, no una cosa de autoridad, pero sí una llamada por teléfono. Claro, y yo creo que, tenemos que creernos que la isla hay que protegerla, y eso significa vamos a buscar los recursos. Y luego, bueno, yo no sé si hay otros recursos que se pueden utilizar, otras empresas públicas, tipo Trapsa, o tipo, igual, pues por ahí. Yo lo que sí tengo claro es que son insuficientes, que ellos entregan, porque, bueno, de hecho hace muy poquito tuvimos, la semana pasada, unas jornadas de protocolo precisamente organizadas por ellos, por los agentes medioambientales, para explicar a diferentes colectivos, agentes de la autoridad, empresas de turismo que se dedican a cuestiones de senderismo y demás, cuáles son los protocolos y cuáles son las medidas que tenemos que poner para proteger esos espacios. Vinieron, pues creo que fueron 5 ponentes, quiero recordar, y nos dijeron cuáles son las herramientas que tenemos que seguir implementando para que la protección de la isla sea realmente plena, ¿no? Porque también yo creo que es fundamental la colaboración con las empresas privadas, ¿no? Los hoteles, apartamentos, esas empresas de ocio que vemos, los famosos jeeps estos que van por todos lados, es decir, que hacerles ver que también está en juego su trabajo, su empresa, ¿no?
Cierto, así es decir, vamos a ver, yo creo que el proteger la isla es cosa de todas, de todo, es decir, no podemos decir, no, solo los ecologistas, no, vamos a ver, si nos implicamos, no nos implicamos todos, porque resulta que quienes menos hacen uso de ese territorio a proteger son los ecologistas lo protegen, las instituciones y la administración lo protegen, pero hay otros colectivos que hacen uso de ese espacio y son los que principalmente tienen que poner herramientas de protección, sin duda. Bueno, entonces esta campaña está hasta este viernes se pueden inscribir. Hasta el viernes día 10. Se llenará rápido. Yo creo que sí, hay bastante interés y nosotros desde luego estamos promocionándolo hasta el punto de que realmente los diferentes centros educativos entiendan que es fundamental que nuestros hijos, bueno, yo creo que debería ser, de hecho debería ser claro. una asignatura obligatoria, efectivamente. De todas formas, Geoparque va a muchísimos colegios durante todo el año. Es decir, no es que ahora, sino las campañas que ustedes hacen, a dar charlas, a un poco todo el año. Por Geoparque y reserva, porque las dos áreas tienen pues durante todo el año formación y equipos contratados para formación en los diferentes centros. ¿Sí? ¿Alguna cosita de última hora, Nicolás? De tus áreas que tienes... Yo bueno, no sé si tienes tiempo para todo. Bueno, ahí vamos. Yo siempre digo, en TIA ya hay un equipo formado, en el Cabildo igual. Entonces, bueno, yo lo que hago es pues dinamizar, animarles, decirle, venga chicas, chicos, que sí que podemos. Pero yo creo que en ambos sitios hay muy buenos profesionales que están haciendo una muy buena tarea. Decir quizá que en breve estamos en la tarea ya de constituir, igual que está constituido el Consejo de la Reserva de Biosfera, crear el Consejo de Geoparque. Eso es importante, estamos en esa tarea de constituir por fin el Consejo de Geoparque y luego por otro lado, pues decir que con algunas empresas de investigación tipo, decía, en este caso la europea, hemos renovado ese convenio para seguir haciendo investigaciones en Lanzarote por el tema de la especificidad de... Claro, lo del Consejo sería para incluir un poco a todos los colectivos de la sociedad, ¿no? Efectivamente, ese es el objetivo. Y luego hay espacios a nivel planetario muy importantes, como es el propio túnel de la Atlántida, en la que se siguen haciendo trabajos de investigación y son cada vez más las universidades que demandan poder investigar. Porque la gente que nos ve, muchos lo saben, pero realmente tenemos que ser conscientes del valor de la isla de Lanzarote patrimonialmente. Es decir, que a veces yo creo, como estamos aquí, ¿no? Lo vemos todos los días, paseamos por los volcanes, paseamos por las áreas, no nos damos cuenta de realmente la importancia que tiene Lanzarote a nivel mundial. A nivel mundial, fíjense hasta qué punto que ahora de hecho hay otra en mayo, probablemente no valor, mayo, junio, que es Sipán, que son de lugares en el mundo que tiene tipos de cultivos muy específicos, muy especiales. No son muchos. Hay China, Perú. Aquí tenemos 3 cultivos. Se dan en la isla 3 tipos de cultivos: la jeria, el enarenado y el jaule. 3 tipos de cultivos que no existen en otros lugares del planeta, que se dan en Lanzarote y que de hecho en breve nos van a valorar para que seamos Sipán también a nivel planetario. Bueno, Nicolás, gracias por venir, por explicar y sobre todo eso, ¿no? Recordar la importancia que tenemos de proteger lo nuestro, que al fin y al cabo es lo único que nos va a salvar. Lo único que nos va a salvar para que sigan viniendo turistas, ¿no? Así es. Bueno, nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora hablando de Mararía. Este viernes tenía lugar en FEMES, se inauguraba una escultura de Mararía porque además se presentaban unas jornadas que va a estar en torno a la novela Mararía de Rafael Arozarena, que este año además se celebra el centenario, además se celebra el 50 aniversario de la creación de esta fantástica novela y los 25 años de la película Mararía, que también tenemos todos en nuestro recuerdo. Así que vamos a ver un pequeño resumen y después vamos a hablar con la escultora Cintia Machín, que es la que ha hecho esa escultura Mararía. Duerme FEMES y en el silencio solo los ladridos de los perros. Nada se ve, solo la sombra. Saber la verdad de las historias, nada se podía comparar a esa mujer. Mararía, María, Mararía.
María. Doy por iniciado los actos conmemorativos del reconocimiento a la vida y a la obra de Rafael Arozarena, autor de la novela Mararía. La novela Mararía está considerada una obra clásica de la literatura canaria y asomarse a ella es asomarse a Femés. Silueta inmóvil, alta, seca, oscura y acechadora. Un físico que se confunde con aspectos paisajísticos de Lanzarote o con la propia fachada de la iglesia aquí presente. Hoy, 50 años después de la publicación de Mararía, nos reunimos en Femés para recordar a su autor, a ese hombre, reitero, tan sencillo y humilde que ante el éxito sin precedentes de su novela decía: no es mi mejor obra, porque yo solo he contado lo que me contaron. Y hasta en eso tiene mérito Femés, en haber contribuido a escribir con sus relatos una obra cumbre de la literatura de Canarias. Las aguas tranquilas. Enhorabuena, Femés. María vuelve a casa. María, la de Femés. Se podía comparar a esa mujer. Mararía, María, Mararía, Mararía, María, Mararía, Mararía, María, Mararía. Estábamos escuchando a Pedro Guerra, él fue el autor de la banda sonora de Mararía, una canción súper bonita y además una película también que a muchos nos trae recuerdos. Por cierto, yo estuve en una parte de la grabación, en el Volcán del Cuervo, y algún día les contaré algunas de esas anécdotas de la película Mararía. Y quien ha hecho la escultura es Cintia Machín, bienvenida. Muchísimas gracias. Te habíamos visto por ahí también. Claro, cuando a ti te dicen tienes que hacer una escultura de Mararía, claro, ¿cuál fue tu primera, tu cabeza dice? Me abrumé, por decírtelo así, y sinceramente me abrumé por el tamaño del proyecto y por lo que quería representar la obra, que es hacerle al fin y al cabo el homenaje a Rafael Arozarena, que es uno de los grandes escritores que tenemos, y que en su día pues hizo maravillas de novelas como Mararía. Pero claro, en ese proceso, ¿no?, de creación, te dicen eso, tú dices tal, y a partir de ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? Es decir, primero el pequeño shock, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuál es el proceso cuando tú empiezas? Pues mira, se planifica varios pasos antes de ejecutar la obra, ¿no? Como por ejemplo el poderte reunir con las autoridades, planear cuál es el mensaje que se pretende dar con la ejecución de la obra. Y luego pues el proceso de investigación, las relecturas del libro, la interpretación que tienen los espectadores del libro y pues nada, una inmersión donde los datos son pocos, todo lo que puedas leer, todas las tesis que puedas leer alrededor de la novela, y ya cuando se tiene claro ya el boceto, la idea que se pretende ejecutar, pues nada, consultar siempre con las autoridades que encargan ese proyecto y ponerse manos a la obra. Claro, porque cuando estás hablando de una escultura, es una novela, es decir, cada uno piensa cómo era Mararía, ¿no? Y tú tienes que trasladar, claro, representar a una mujer que es la que, según tú, esa es Mararía, ¿no? ¿Qué es lo que tú vistes en esa obra, en esa novela, para que después crearte esa persona? Mira, ahí estamos viendo, ahí estás tú con ella. Sí, el gran reto yo creo que tuvo esta pieza fue por qué perfil me quedo del personaje, porque el personaje tiene bastantes perfiles y es difícil quedarse con uno y poderla representar y que se identifique con el personaje. Entonces, pues nada, era crear un mensaje y coger el perfil de ese mensaje, ¿no?, que es al fin y al cabo el de la mujer empoderada. No hay que olvidarse que el personaje de Mararía era una mujer envuelta en soledad, en una historia dramática, y que su lucha de mujer pues, se vio caracterizada por esa lucha intensa de salir adelante.
Yo no sé, ¿has visto otra vez la película o dijiste mejor no entrar en la película para no tener esa imagen? Sí, la vi en su día y no hace muchos años atrás, hace pues 1 año y medio que la volví a ver, pero lo que yo me centré en esta ocasión fue en el libro, en la escritura, porque sí que hay cierta diferencia, ¿no? No hay una mejor que otra, pero sí que la inmersión de la lectura es bastante importante, y si no te contagias o te dejas envolver por la película, mucho mejor, para que no te confundas Y más nosotros que tenemos a Goya Toledo, que si al final te ves la película ya te piensas que es Goya Toledo, y claro, y al final no vas a representar a Goya Toledo. Claro. Exactamente, no, porque no es el personaje que está en la novela, no es Goya Toledo, sí está en la película, pero en este caso no hay que olvidarse del homenaje a Rafael La Rosarena. Dime alguna de las características. Estamos viendo que es más alta que tú. Sí, todas las personas que se ponen al lado dicen, no llego, y mira que hay personas muy altas. Y pues nada, la figura se centra en una figura femenina de una mujer que representa María la de Femés. Y podemos ver que es una figura que alcanza 1,96 de altura, donde se muestra una silueta esbelta y delgada, oscura, como se decía en la novela, y muy distante, ¿no? Muy distante. Cuando te pones enfrente de ella puedes ver esa crudeza de la postura y dureza de postura. Claro, es una mujer seca, ¿no? Por decirlo, claro, estamos hablando de esas mujeres de esa época, luchadoras, trabajar de sol a sol, hijos, el viento, ¿no? Todo ese tipo de, claro, es una mujer realmente fuerte, ¿no? Cruda. ¿Y sabes cómo lo podría comparar yo también? Que en el discurso que di en la inauguración lo pude también dejar ver, que tiene que ver mucho con Lanzarote. Cómo es Lanzarote a nivel de paisajístico, ¿no? Donde la sequedad, la dureza se ve envuelta en una maravilla y en una belleza también extraordinaria, como lo era María. Claro, porque por ejemplo tú tuviste, una de tus últimas obras fue El Salinero, ¿no? Que tampoco tenías una imagen de lo que era el salinero, pero ahí sí pudiste hablar con familiares, hacerte una idea, ¿no? Un poco de cómo era el salinero, y ¿no? estudiar la fisionomía que tras generaciones se mantienen, claro, ¿no? Entonces sabes que tienes que mantener un estudio más claro, te dicen, no es muy alto, es una persona, ¿no? Que ahí más o menos te puedes hacer una idea. Claro, en Mararía no hay ninguna. No, hay ciertas descripciones, pero que cada uno lo puede relativizar y crearse su propia imagen, como bien decías a un principio, ¿no? Pero sí que las características que se muestran en el libro las respeté muchísimo e intenté que estuviesen en el proyecto, ¿no? En todo lo que representa la obra. ¿Y la ubicación? ¿Está en el mirador, ¿no? ¿Mirando hacia Playa Blanca o mirando hacia la iglesia? Mirando hacia la iglesia. Mira, una de las cosas más importantes que tiene esta obra, que no tiene a lo mejor tanto que ver en otras ocasiones, es el contexto. Para mí es tan importante el contexto como la propia obra, porque la mirada y la postura que tiene del brazo indica mucho y enmarca mucho la historia de la novela, y que no hay que olvidarse que se envuelve en una historia mística y religiosa de lo que era la época. Entonces es bastante importante, y ya cuando ves el fondo y a Playa Blanca bueno, todo lo que marca el mirador, ¿no? Que es maravilloso y mágico, y las puestas de sol que he tenido la oportunidad de ver, la obra coge un potencial bestial. Que además si hubiese existido Mararía, está claro que hubiese estado por ahí, es decir, la iglesia está donde ha estado durante muchísimo tiempo, varios siglos por lo menos, es decir, que hubiese estado en ese lugar. Sí, mira, también tuve la oportunidad de hablar con la hija de Rafael La Rosarena, que asistió a la inauguración, y ella decía que su padre la llevaba por los sitios donde solía transitar María la de Femés y a la que tanto buscó por Femés, pero sí que vivía, decían la historia, que vivía en Femés atrás, pero que la historia de la novela en sí se desarrolla alrededor de los lugares más significativos de Femés, que es la iglesia, y toda esa parte que todo el mundo conocemos. Entonces yo creo que es una parte crucial e importante que indudablemente era la mejor opción para poner a Mararía ahí. Claro, y además en esa época la religión evidentemente también marcaba muchísimo, ¿no? Y estar justo enfrente de la iglesia también tiene su carga simbólica, ¿no? Claro, claro. Esa parte mística y mágica, yo creo que hace como que la historia se
se cierra. ¿Hubo viento el viernes por la noche? No, hubo... Te lo decía porque como al final el viento... Mira que FEMES es difícil de... Y la novela también retrata un poco ese viento, Sí, ¿no? pero yo creo que era como algo condicionante en el que si había frío y viento no se podía estar en FEMES el día de la inauguración, no hubiésemos durado ni 3 minutos. Pero yo creo que todo fluyó para que el acto fuese lo mejor posible y la verdad que se estaba muy a gusto, siempre con la bruma que tiene FEMES, que eso encanto. No se libra nadie de la bruma de FEMES a esa hora, pero sí estuvo muy agradable, muy mágica la noche. Yo recuerdo que un día me fui allí a FEMES con el libro y estuve leyendo un ratito por ahí la novela, porque es que además se presta a eso, ¿no? A estar ahí tranquilo, ¿no? Sentarte al lado de la iglesia, ¿no? Ese tipo de lectura. Pero para inauguraciones, hombre, si recordamos la de El Salinero... ¡Uf! ¡Qué diferencia! Fue uno de los días de mayor calima de la historia de Lanzarote, que era amarillo, es decir, el fondo de eso... Yo sí sobreviví a esa inauguración. Ya te pueden Todas poner las que me quieras. echen, vamos, con gusto, la supero. Bueno, características, un poco de ese trabajo, ¿qué material has usado? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que más te costó? Pues mira, no te puedo marcar el tiempo de lo que he podido durar haciendo esta obra porque ya te decía en un principio, desde el momento en que me plantean el proyecto, el periodo de investigación hasta la ejecución dura alrededor de varios meses, a lo mejor de 9, de 6, pero de ejecución de la obra, en lo que yo estoy en el taller con la obra, puede ser 3 meses. Y nada, la obra consta de una figura donde está hecha en resina, donde tiene un armazón de hierro por dentro y que va cogido con bastante estructura metálica abajo para que esté bien anclada al suelo, y una pátina de bronce. ¿Y qué es lo que más te costó a la hora de la escultura? Quedarme con el rostro. El rostro también, porque le di vueltas hacia un rostro, la deshacía. Bueno, con el rostro pude estar a lo mejor 3 semanas, porque iba un día al taller, le hacía un rostro, pero decía, volvía al día siguiente y dije, no, esta no es Mararía, y la borraba. Volvía así hasta que la escultura me dijo, así va bien. Es decir, que el cuerpo ya porque yo no sé, a la hora de hacer una escultura, claro, el tema de las proporciones, claro, ¿qué es lo último que tú o da igual? Depende. No, yo por lo menos a lo que respecta a mi trabajo suelo ir de lo general al detalle, es decir, suelo poner el barro a todo, tanto a la cabeza, a las manos, extremidades, todas las extremidades, y luego me voy centrando en los detalles, en las manos, en los dedos, en los pliegues, en el pliegue que pueda tener el traje, y de último en la cara, pero la cara también poco a poco, porque no quiero hacerla de golpe, no me quiero quedar con una imagen fija, sino que la escultura me vaya hablando y yo poco a poco dándole lo que ella me va pidiendo. Claro, pero cuando dice la borré, claro, no estamos hablando de una goma, no estamos hablando ahí claro, ¿con qué trabajas? Con arcilla, es barro, es arcilla, que es muy plástica y se puede manipular muy fácilmente, pero que al mínimo toque se modifica todo, claro, y cambia toda la composición. No sé si estás trabajando en alguna otra cosa ya. Sí, es época de mucho trabajo. Está próximo a inaugurarse un conjunto escultórico en San Bartolomé. No sé si me van a crujir por algún lado, pero se va a llevar a cabo. ¿Escultórico? Claro, no se puede dar todavía mucho detalle porque está ahí en vela, ¿no? Pero sí, en San Bartolomé, estoy trabajando con San Bartolomé y también muy pronto con el Cabildo. Tú dijiste en ese discurso que gracias por contar con la gente de aquí, ¿no? Sí, hacía mucho tiempo que no se contaba tanto con el talento conejero y a nivel cultural menos. Entonces, yo no quito el espacio a que otros artistas, a que otros talentos visiten la isla y se queden aquí, pero nunca olvidándose de que nosotros estamos y que también tenemos cosas que decir y que también de alguna manera tenemos nuestro lugar y cosas a la que aportar, ¿no? ¿Por qué no poder aportar a la cultura cuando también forma parte de mi cultura y quiere decir yo algo? Antes, al principio del programa tenía 3 chicos que están estudiando módulo de fotografía en la escuela de Pancho Lazo y me decían eso de que Lanzarote tiene potencia para trabajar aquí. ¿no? Es decir, lo que pasa, claro, que hay que darle también la oportunidad para trabajar aquí. Totalmente. Pero yo creo que Lanzarote está como una especie de ola, de cresta,
donde todos los que queramos aportar a la cultura tenemos espacio. Entonces es momento de hablar, de hacer y de trabajar muchísimo. Y este trampolín que en principio te ha dado Lanzarote, ¿te ha dado la oportunidad de ir a otros lugares, de salir de Lanzarote a trabajar? Sí, ya tengo, que para mí es un orgullo total poder haber trasladado ya no solo la isla, sino de provincia. Tengo en la isla de La Gomera un proyecto también sobre Cristóbal Colón, y del cual también he podido cosechar buenas críticas. ¿Ese ya está terminado? Sí, ese ya está, y de momento a futuro no, pero ojalá que lleguen muchos proyectos. Y cuando se hace, por ejemplo, esa escultura, no sé si es a Cristóbal Colón la escultura, ¿se hizo aquí en Lanzarote o cómo? Se hizo en el taller, todas están hechas en el eso taller. Se puede después trasladar bien y todo eso, ¿no? Que sí, no hay ningún problema. Exactamente. Y yo poco podría cambiar yo del lugar en el que yo trabajo, porque trabajo en las Salinas de Janubio y las vistas esas son fuente de inspiración que no cambio yo creo que por nada. Pues nada, ni tú ni nadie, yo creo. Habría que mejorar un poquito más, a lo mejor más salina, pero bastante esfuerzo están haciendo ya la familia Padrón para que eso salga adelante. Exacto. Pues Cintia, gracias por venir, por explicarnos un poquito ese proyecto de Mararía, que además va a ser una jornada súper intensa. Ahora mismo no tengo aquí las fechas, pero... Sí, hay un plan de ejecución de actividades y de eventos que van a envolver de magia al municipio de Yaiza. Son ese tipo de películas que al final forman parte y novelas, sobre todo vamos a hablar de novelas, que ya forman parte de nosotros. Y de la literatura y cultura. Sí, pero digo que es algo que Arosarena era de Tenerife, pero parece que forma parte ya de nosotros, ¿no? Que hablar de él parece que es hablar de Lanzarote cuando no nació aquí, pero no sé si la hija dijo algo en esa inauguración de lo que significaba para él Lanzarote. Sí, totalmente, y incluso ella en su época se llegó a comprar casa aquí, que ella lo dice con mucho orgullo, porque ella se siente parte de la isla, y su padre también. Entonces en su día la trajo y le pudo explicar. Hoy en día ya no lo tenemos entre nosotros, pero yo creo que la esencia y la magia de Arosarena se quedó impregnada en Lanzarote. Bueno, pues Cintia, gracias. La verdad que es el homenaje que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Yaiza, yo creo que es importante por eso, porque yo creo que es uno de los símbolos culturales de nuestra isla. Y otro de nuestros símbolos culturales y de fiestas es el carnaval. Nos fuimos el pasado sábado hasta el Tinajo a grabar el coso, porque esta tarde a partir de las 5 vamos a ver en Biosfera Televisión un amplio resumen de ese carnaval. Y para ir abriendo boca, pues nos despedimos con ese carnaval de Tinajo. Mi pueblo está de fiesta, en la calle solo suenan los tambores, los niños, las niñas y los mayores. Mi tierra hoy se llena de colores, porque hoy vinimos a celebrar que estamos en carnaval, que estamos en carnaval. Y no lo pienses más y ponte tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval. Y no lo pienses más y ponte tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval. Y no lo pienses más y ponte tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval. No lo pienses más. Casi un año ya esperando el momento con mis amigos juntos. Vamos al carnaval porque es un sentimiento y hay que vivirlo. Así que ponte tu disfraz, sal para la calle a bailar.